Hola, buen día. Mi nombre es Miguel Ángel de la Rosa Martínez. Soy estudiante de la Universidad CNC Virtual con matrícula AL 093476 y a continuación presentaré mi proyecto integrador de la materia Electricidad y Magnetismo, la cual consta de unas preguntas relacionadas a lo visto en este módulo. ¿Qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad de hoy en día? Un circuito eléctrico son caminos cerrados por los que fluye la electricidad conectado a uno o más componentes. Un circuito eléctrico puede ser tan pequeño como un microchip o tan grande como una ciudad. Los circuitos eléctricos son de gran importancia en la actualidad ya que llevan la electricidad a nuestro hogar, trabajo o a algún lugar público. ¿A qué se refieren las leyes de Kirchhoff y dos aplicaciones prácticas que se les puede dar? Bueno, las leyes de Kirchhoff son dos principios que relacionan la corriente y el voltaje en un circuito eléctrico. Estas leyes nos permiten calcular corrientes, voltajes y resistencias en circuitos complejos donde hay varias fuentes y elementos. Las aplicaciones que se le pueden dar a estas leyes son la del cálculo de corrientes y resistencias en circuitos eléctricos. ¿Qué son las fuentes de alta tensión y cuál es su función en los circuitos eléctricos? Las fuentes de alta tensión son dispositivos que generan una tensión eléctrica superior a un límite preestablecido. Estas fuentes se utilizan en aplicaciones que se requieren voltajes elevados, tales como producción de rayos X, la aceleración de partículas y la alimentación de pantallas en televisores antiguos. ¿Cuáles son los métodos de análisis de circuitos? Los métodos de análisis de circuitos son los siguientes: la aplicación directa de las leyes fundamentales, las cuales son la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff. El método de voltaje en los nodos que se basa en la ley de corriente de Kirchhoff, el método de corriente malla o de lazo que se basa en la ley de voltaje de Kirchhoff, el teorema de Norton y el teorema de Thevenin, los cuales permiten simplificar circuitos complejos. ¿Cuáles son las aplicaciones de un capacitor? Bueno, un capacitor o condensador eléctrico es un componente pasivo que se utiliza en circuitos eléctricos, digitales y analógicos para almacenar energía eléctrica en un campo eléctrico interno. Un capacitor tiene varias aplicaciones, las cuales pueden ser un filtro de ruido en sistema de audio y video, regulación de voltaje en fuentes de alimentación, almacenamiento de energía, entre otras. Y bueno, aquí concluiría mi proyecto integrador de esta materia. Muchas gracias.